Cuando usted lo tenga, puede ponerse en pie en reverencia a la palabra de Dios. Libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 1. Si usted lo tiene, puede ponerse de pie. Creo que está aquí, no sé si lo van a poner, pero libro de Nehemías, capítulo 4. Aleluya. Libro de Nehemías, capítulo 4. ¿Estamos ahí todos? Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Padre, en esta hora, Padre, te pido que tú hables nuestra vida, nuestros corazones, Dios mío. Que tú, Dios mío, hables, Dios mío, lo que tengas que hablar. Señor, rompe toda obra del diablo, lo que se mueva, Dios mío. Todo espíritu, Dios mío, contrario, que no alabe tu nombre, sea atado y reprendido por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te damos gracias en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento. Hablar de Nehemías es hablar de un gran hombre, hablar de un hombre espiritual, líder para hacer cosas grandes en Dios. La Biblia nos enseña, y la historia cuenta de que Nehemías se encontraba trabajando, se encontraba, alabado sea Cristo, en un lugar en el cual se podía decir que se encontraba cómodo, haciendo lo que, alabado sea Cristo, le daba una buena posición. Pero ¿sabe? La Biblia dice que Nehemías, al enterarse que sus hermanos judíos estaban en cautividad y que estaban tristes de lo que había acontecido, entonces vemos en el capítulo 4 que nos encontramos de que hay un muro derribado, de que hay un muro destruido. Entonces Nehemías se preocupa. Nehemías empieza a preocuparse porque era importante que el muro fuera reedificado. Entonces ese muro era protección, pero también era un símbolo físico importante del establecimiento de los judíos como nación. Entonces los judíos era necesario para ellos de que el muro fuera edificado, porque eso les daba señal de protección y les daba también señal como nación. Entonces había una posición en ellos en la cual eran necesitados y estaban necesitados de ese muro porque querían esa protección. Ahora, de igual manera, esa protección hoy en día y ese muro representa la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, para los judíos era importante que el muro fuera reedificado, fuera levantado. Y de igual manera la presencia de Dios en nuestra vida tiene que ser importante. La presencia es tan vital, iglesia. ¿Por qué? Porque esa presencia es aquella que nos llevará a ver grandes cosas en Cristo Jesús. Sin la protección del Padre no podremos hacer nada, y cuando no hay protección seremos presa fácil del enemigo. Recordemos que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice la Biblia, la historia cuenta en el capítulo 4 que cuando Sanbalat oyó de que se estaba edificando nuevamente el muro, dice la Biblia que este hombre hizo escarnio, hizo burla. Entonces este hombre, al darse cuenta de que estos judíos que estaban trabajando nuevamente para que ese muro fuera edificado, él buscó la manera de estorbar el propósito de Dios hacia ellos. Entonces Sanbalat estaba haciendo ese hombre en la cual estaba haciendo la oposición, pero sabe, Nehemías se levantó y ciertamente hizo que el pueblo entendiera que el trabajo no iba a ser fácil, pero tampoco imposible. Entonces la historia cuenta, alabado sea Dios, que Nehemías empezó a reedificar. Nehemías le empezó a dar el trabajo a cada uno. Pero dice la escritura que estos hombres empezaron de alguna y otra manera de querer desanimar al pueblo. Por eso más adelante, bendito sea Dios, dice que aquellos hombres decían:
alabado sea Cristo, que lo que estaban haciendo no tenía fundamento, que lo que estaban haciendo no tenía fuerza. Por eso dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo, los que ellos edifican del muro de piedras, si subiese una sola lo derribará. Entonces Sanbalat y aquellos hombres no creían que el muro podía ser edificado. Sanbalat no tenía, alabado sea Cristo, bendito sea el Padre, no sabía que Dios estaba con ellos. Sanbalat estaba haciendo, bendito sea el Padre, la piedra de tropiezo para que ellos no se levantaran. ¿Sabe? El enemigo, cuando usted y yo nos levantamos, el enemigo cuando usted y yo nos proponemos a algo, el enemigo de alguna y otra manera buscará la manera de que nosotros no cumplamos el propósito de Dios. ¿Por qué, amada iglesia? Porque el enemigo no quiere que tú te levantes, porque él sabe que levantándote tú eres un peligro para el mundo espiritual. Por eso el enemigo de alguna y otra manera buscará la forma de derribarnos, buscará la manera de que nosotros no podamos. Habrá gente que vendrá y te desanimará, habrá gente que vendrá con comentarios negativos, pero de algo sí quiero decirte, que si algo Dios dijo para tu vida, tú tienes que creer en la palabra de Dios, porque el hombre siempre pensará negativamente, pero si algo salió de la boca de Jehová, no hay de qué temer, porque Jehová cumplirá el propósito y no la va a desamparar. Por eso que por más que el enemigo venga y quiera amedrentarnos, quiere decirnos que no vamos a poder, tenemos que comprender esto, amada iglesia, que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Yo siempre he estado convencido que yo voy a poder todo en Cristo, amada iglesia, porque sé quién está conmigo. Así de igual manera, amada iglesia, tienes que entender quién está contigo. Nehemías estaba preparando al pueblo. Nehemías le estaba dando a estos judíos una posición de que tenían que ser valientes. Amada iglesia, este camino es de valientes. Por eso hay algo que tenemos que comprender, y que siempre estaremos en una lucha y en una batalla, pero esta lucha y esta batalla tenemos que comprender que Dios ya nos los dio. Quizás en ese momento dado, Sanbalat y Tobías querían amedrentar al pueblo, querían hacer burla en contra de ellos. Pero ellos que estaban puestos y confiando en Dios de que ese muro iba a ser edificado. Y de igual manera tú tienes que poner tu confianza en Dios. Tienes que prestar atención a lo que Él te dijo. Si tú te pones a prestar atención a lo que el vecino dice, a lo que tu tío dice, a lo que fulano dice, no vas a lograr nada. No vas a poder lograr lo que Dios quiere hacer contigo. Pero ahora, el muro era tan representativo para los judíos, así como de igual manera el Espíritu Santo es tan representativo en nuestra vida. Porque bien dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar, dijo Moisés. Porque él sabía la importancia de la presencia. Él sabía la importancia de tener a Dios en nuestra vida. Porque si la presencia de Dios está en nuestra vida, seremos más que vencedores. Pero ahora, Nehemías quería que el pueblo se animara. Y de igual manera como hoy en día Dios quiere que nosotros nos animemos, que de igual manera tomemos valor, que este camino de igual manera nosotros nos pongamos puestos a trabajar en lo que Dios ha dicho. Pero no será fácil, pero tampoco imposible. Como lo dije ayer, si buscar a Dios fuera fácil, llorar y ayunar fuera fácil, todo el mundo lo hiciera. Pero orar no es cosa fácil, porque el orar es una batalla. Orar es una batalla en la cual la carne se tiene que sujetar al espíritu. Entonces, la oración
te hace tener la presencia de Dios. La oración te hace ser inmune a los ataques y a los dardos del diablo. El enemigo en todo momento está tirando dardos para derribarnos. El enemigo de alguna y otra manera está buscando la forma de que nosotros no desanimemos. Por eso la Biblia habla y nos enseña algo muy importante sobre que tenemos que orar para que usted no se levante. El enemigo dice: ¿qué voy a hacer en la guerra si este está tan tranquilo, este no está haciendo nada? Pero en el momento dado que usted dice: voy a orar, voy a ayunar, me voy a meter con Dios, voy a leer la palabra, como que automáticamente pasa algo. ¿Por qué cree que orar es cosa difícil? ¿Por qué cree que cuando usted se pone a orar siente que 5 minutos fuese como una hora? Y cuando usted dice: ¿cómo es posible? Yo 5 minutos. Perdón, yo pensando que ya pasó mucho tiempo y apenas llevo 5 minutos. Entonces nos damos cuenta que la oración es una batalla espiritual. A mí Dios me enseñó algo: que en el momento dado que usted y yo nos pongamos a orar, en el momento que usted y yo doblemos rodillas, automáticamente el enemigo tirará dardos para que nosotros no podamos orar. Por eso hay momentos que no tenemos la concentración y no tenemos ese ánimo y no tenemos ese deseo. Por eso que cuando oramos sentimos que 5 minutos son eternos. Pero agarremos el teléfono. 5 minutos fuese como segundos. Nos vemos una película de Netflix, de Amazon Prime. Nos vemos hasta una serie completa, pero no podemos tener una serie de oración. ¿Alguien dice amén? Ahí nos damos cuenta que la oración es una batalla. Ahí nos damos cuenta que el enemigo tira sus dardos para que nosotros no podamos orar. Pero valiente es aquel que se para firme y se mantiene orando. Que aunque dice: Señor, no sé qué voy a decirte, Señor, aquí estoy, pero no tengo fuerza. Pero ese esfuerzo que tú haces, Dios te lo va a recompensar. Y aparentemente usted ora, pero como que nada pasa. Aparentemente usted está doblando rodillas, pero como siente que no está ocurriendo nada. Aparentemente no está pasando nada, pero en el mundo espiritual y la mano de Dios se está moviendo a través de tu favor. Se está moviendo a través de tu vida. Esa oración que tú haces, ese ayuno que tú haces, tiene recompensa. Por eso Dios quería edificar este muro. Y sobre todas las cosas, Dios quería enseñar a los judíos que sí se podía. Ellos se encontraban a la deriva, olvidados, frustrados, deprimidos, diciendo: el muro fue tirado, nadie lo puede levantar, nadie lo puede hacer. Entonces Dios tuvo que levantar a Nehemías para traerles ese espíritu a estos judíos nuevamente de que sí se podía. Y de igual manera tú estás aquí porque yo creo que en ti hay un espíritu, y es el Espíritu de Dios que te dice que sí se puede. Ciertamente no va a ser con nuestra propia fuerza, sino que será con el poder del Espíritu Santo, que nos ayudará, nos sustentará y nos dará la fuerza para poder lograr lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Por eso en el versículo 6 dice: y edificábamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Me llama la atención cuando la Biblia dice que tuvo ánimo para trabajar. Y es que para poder lograr cosas en nuestra vida tenemos que trabajar, tenemos que buscar y esforzarnos en hacer las cosas de Dios. No esperemos algo, amada iglesia, que ocurra de la noche a la mañana, sin oración, sin ayuno. Todo para poder obtener y ver la mano de Dios, tenemos que pagar y trabajar buscando el rostro de Dios. Y sobre todas las cosas, doblar rodillas, porque doblando rodillas es donde se obtienen las victorias y las promesas de Dios. Por eso el enemigo siempre de alguna y otra forma busca la manera de que la iglesia no ore, de que la iglesia no ayune, porque el enemigo sabe que si hay una iglesia que no ora y si sabe que hay una iglesia que no ayuna, el enemigo sabe que esa persona está debilitada. Al tú no orar, tú no tienes protección. Al tú no orar, iglesia, tenga cuidado, porque el enemigo está buscando la manera de que tú caigas. Yo no creo en gente
que dice, no, pues me hicieron brujería. Yo no creo en gente, alabado sea Cristo, que dice, no, pues yo le tengo miedo al brujo, al hechicero. Si tú oras, si tú ayunas, si tú te metes con Dios, tú no tienes por qué tener miedo, porque sabes que Dios está contigo. Que hagan lo que quieran, que hagan el conjuro que quieran, que hagan cuanta cosa que quieran, pero si Dios que está contigo, nada de eso contra ti va a prevalecer. El enemigo no le hace la guerra a cualquiera. El enemigo le hace la guerra a gente que realmente quiera compromiso con Dios. Por eso la Biblia dice que cuando Nehemías empezó a trabajar, estos hombres se levantaron en contra de él. Mientras tú no te levantes, el enemigo no se va a levantar. Mientras tú no tomes acción, alabado sea Cristo, nada va a ocurrir. Por eso la Biblia dice que cuando ya se estaba edificando, se estaba levantando más el muro, dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerradas, se encolerizaron mucho, que como que les dio bastante enojo, porque vieron que sí estaba levantando el muro. Mira, iglesia, cuando el enemigo ve que tú te estás levantando, cuando el enemigo ve que tú eres persistente, cuando el enemigo ve que tú estás congregando, que tú estás orando, de que tú estás ayunando y de que tú estás leyendo la palabra, el enemigo se enoja demasiado. Por lo tanto dice, con esa mujer estando así, ya no voy a poder hacerle mala guerra. Esa mujer estando así como se está metiendo con Dios, se me va a hacer difícil hacerla caer, porque el enemigo sabe, iglesia, quiénes realmente están con Dios. El enemigo sabe quiénes realmente portan presencia. El enemigo es astuto. Por eso dice la Biblia, en el versículo 8 dice, y conspiraron todos a uno para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Dice que entonces oraron los judíos, dice, a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Iglesia, tenemos que buscar a Dios todos los días. Tenemos que consagrarnos a Dios todos los días. Iglesia, buscar a Dios no solamente es hoy ni mañana, no, sino que tiene que ser los 365 días del año, los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Buscar a Dios tiene que ser algo vital sobre nuestra vida. Buscar a Dios tiene que ser algo importante sobre nosotros. Por eso dice la Biblia que estos hombres que empezaron a hacer guarda de día y de noche. Por eso la Biblia dice, velad y orad. Usted no puede bajar la guardia, porque si usted baja la guardia, el enemigo vendrá y quiere hacer con usted lo que quiera. ¿Sabe? Porque el enemigo está buscando solamente de que usted y yo nos distraigamos para que él pueda derribarnos. Sanbalat y Tobías y los amonitas y los árabes que estaban esperando que los judíos se descuidaran para que pudieran derribar nuevamente ese muro. ¿Sabe? El enemigo está buscando la manera de que tú caigas, vuelvas al pecado, vuelvas a ser la persona de antes. El enemigo eso está buscando. ¿Sabe? Lo que me gusta, alabado sea Cristo, es que Dios siempre nos advierte. Y es que Dios de alguna y otra manera está advirtiéndonos y quiere lo bueno para nosotros. Él no quiere que nosotros vivamos en derrota. Él no quiere que tú vivas deprimido. Él no quiere que tú vivas en la depresión. Él no quiere que tú te sientas solo. Él quiere que tú entiendas que Él está contigo. Y que así como Él está contigo, de igual manera, el enemigo está buscando la forma de cómo derribarte. Porque sabe que tú metiéndote más con Dios, no será fácil de caer. Porque Él sabrá que hay una mujer que se está llenando de la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice, alabado sea Cristo, que el pueblo empezó a trabajar. No se dejaron amedrentar, sino que al contrario, bueno, Sanballat no quiere hacer la guerra, pues vamos a hacerle la guerra igual. Por eso dice en el versículo 13 que Nehemías llamó al pueblo. Y dice en el versículo 14, dice, y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos y acordaos
que el Señor es grande y temible y pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestra casa. Nehemías se levantó a animar al pueblo, así como en esta tarde yo también te quiero animar. Dios pelea por ti, Él está peleando contigo. No tengas miedo, amada iglesia, porque cree que cuando Israel estaba mirando que Faraón se estaba acercando, Dios le habla a Moisés: Moisés, dile que que estén tranquilos, dile que no se sientan amedrentados, dile que yo estoy con ustedes, dile que no teman, porque yo los haré pasar de aquí. Y de igual manera esas son las palabras que Dios tiene para con nosotros, en las cuales nos dice que no tenemos por qué temer, porque nuestro Señor es grande y temible. Por eso no tengamos miedo de levantarnos. Hay tanta gente que dice, yo he escuchado a gente decir: yo no me levanto porque yo no quiero hacerle la guerra al diablo. Hay gente que dice: yo estoy así bien, él no se mete conmigo y él conmigo no se mete y yo no me meto con él. Yo estoy así tranquilo, me la paso relax. Entonces, si tu mentalidad es que estar tranquilo, yo te tengo malas noticias. Porque el verdadero creyente tiene luchas constantes. El verdadero creyente tiene siempre luchas, porque la Biblia así lo enseña, así lo especifica, porque la Biblia es clara y concisa que en el mundo tendremos aflicciones, pero de todas aquellas, dice la Biblia, que Dios nos ha dado victoria. Y por eso los judíos tenían que animarse. Ellos tenían que tomar valor a no tenerle miedo al enemigo. Usted tiene que tenerle valor, iglesia. Tiene que tomar valor, tiene que tomar valentía y decir: yo no voy a dejar de orar hasta que yo vea a mis hijos cambiados. Necesitamos a gente que diga: voy a orar y ayunar lo que tenga que ayunar y orar para que yo vea a mi familia cambiada y transformada. Usted aparentemente está aquí, pero en el momento dado que usted empezó a orar, Dios está teniendo cuidado ya automáticamente de usted. Y está también tomando en cuenta la petición que tú le estás haciendo de aquellos que todavía no conocen a Dios. Por eso la Biblia dice que empezaron a trabajar nuevamente y les animó al pueblo a no tener miedo. El versículo 15 dice: cuando oyeron nuestros enemigos que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro. Escuche, dice la Biblia que cuando ellos oraron y el pueblo fue animado, entendió que Sanbalat y Tobías estaba planeando algo. Pero lo que pasó es que nada de los planes que tenía Sanbalat y Tobías prevalecieron. El enemigo ha planeado destruirte. El enemigo de alguna y otra manera está buscando la manera de deprimirte, frustrarte. El enemigo de alguna y otra manera ha buscado la manera de que tú no avances. Pero ¿sabe? Dios todo eso ya lo ha desbaratado y Él ya te ha dado la victoria. Por eso sigues de pie hasta el día de hoy. Si estamos de pie hasta el día de hoy es por la gracia y la misericordia y el favor que Él tiene hacia nosotros. Porque cree que el libro de Lamentaciones capítulo 3 versículo 21-22 dice que si no hemos sido consumidos es por el grande amor y misericordia de Él, porque de Él no decayeron cada mañana. Lo que nos quiere decir este libro y este versículo es que si vivimos y si estamos de pie es por el amor y la gracia que Él ha tenido hacia nosotros. No es porque tú vivas, alabado sea Cristo. Si tú vives es por la gracia de Dios. Si tú te mantienes de pie es por la gracia de Dios. Tú estás aquí porque Dios tiene un propósito contigo. Tú estás aquí porque Él tiene algo contigo. Tú no estás aquí por casualidad. Hay tanta gente que dice: pues yo no sé para qué nací. Tú naciste con un propósito. Tú naciste, iglesia. En el reino de Dios hay demasiado trabajo. En el reino de Dios, alabado sea Cristo, hay muchas cosas que hacer. Quizás algunos judíos decían: pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué capacidad tengo de hacer yo? Pero sabe, iglesia, Dios sabía la capacidad y la fuerza que estos hombres tenían. Pero a veces Dios tiene que levantar a alguien. Por eso Dios ha puesto pastores, ha puesto hombres de Dios para hacerle ver al pueblo, al hombre y la mujer, y que en ellos también hay algo de parte de Dios y que no son cualquier cosa. Por eso tenemos que esforzarnos, iglesia. Tenemos que orar, que es importante. Buscar a Dios. Pero escuche, me llama la atención lo que dice el versículo 17. Que dice que los que edificaban el muro
los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y en la otra, y en la obra dice, y en la otra tenían una espada. Porque dice que los que edificaban, dice, y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro lejos de uno de otros. Escuche, dice la Biblia que el grande amor y el deseo porque la obra terminara los hizo a llevar a estar prevenidos. O sea que ellos estaban ya listos para pelear y entrar en guerra, cual sea el momento y el día que sea. Ellos que estaban preparados 24/7. Dice que con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Escuchen, hay tanta gente que se excusa, hay tanta gente que dice, bueno, pero hermano, pero usted no entiende que yo trabajo, yo tengo cosas que hacer. Yo te entiendo que tú tienes que trabajar, yo entiendo que tú tienes cosas que hacer, pero el hecho de que tú tengas cosas que hacer no quiere decir que vas a descuidar tu comunión con Dios. No quiere decir que no vas a orar, que no vas a ayunar, porque es importante. Bien decía la pastora, a veces se le tiene que rogar a la iglesia orar y ayunar. La pastora puede ayunar, la pastora puede orar. Ciertamente ella se va a bendecir, va a ser prosperada, va a orar por usted. Pero si usted no ora, no crea que va a recibir más bendición de lo que usted decía esperar. ¿Por qué? Porque tú es personal. Porque tú es de cada uno. Porque de mí depende aún de mi salvación. Tu crecimiento espiritual depende de ti mismo. Si tú no quieres orar, está bien, pero no digas el día de mañana que por qué Dios te está permitiendo pasar esto. Proverbio dice que el hombre toma decisiones y luego le echa la culpa a Dios. El hombre se le es fácil decir, Señor, ¿por qué permitiste que yo pasara esto, Señor? Pero ¿por qué estás permitiendo? Pero Dios te dijo, ora y ayuna, pero no lo hiciste. Por eso es que cuando vino lo que vino, ahora sí te estás quejando y le estás echando la culpa a Dios. Cuando Dios te advirtió y te dijo que tenías que orar y tenías que ayunar. Yo una noche estaba meditando en la historia de Elías. Yo decía, Señor, ¿cómo fue posible que Elías, el hombre de fuego, el hombre que dijo que se detuviera el sol, se detuvo, el hombre que hizo cosas extraordinarias, el hombre que mató a 400 y cacho profetas de Baal, estaba huyendo de una amenaza solamente? Y es que, iglesia, que cuando nosotros nos descuidamos, Dios me hacía entender esto, que cuando nosotros empezamos a dejar de buscar a Dios, vamos a empezar a deprimirnos y empezar a tener miedo. Por eso la depresión, la tristeza, la ansiedad que tú tienes no es normal. Es porque has descuidado tu vida espiritual. Y eso a mí golpeó mi espíritu. ¿Por qué, iglesia? Porque vivimos en un tiempo donde sin darnos cuenta el enemigo está tomando terreno de nuestra vida. Por eso hoy en día vemos a tanta gente quitándose la vida. Aún gente cristiana, aún gente que conoce a Dios, quitándose la vida, ahorcándose, haciendo cuantas cosas, matándose. ¿Por qué causa? Porque han dejado de buscar a Dios. Porque el enemigo está buscando puertas y grietas para poder entrar en ti y destruirte. ¿Sabe por qué nos odia tanto el diablo? ¿Sabe por qué? Porque él ya no tiene una oportunidad como usted y yo la tenemos. Quizás hoy pecamos y le pedimos perdón a Dios y Dios nos va a perdonar. Pero el diablo está definitivamente ya acabado. Él ya no tiene alguna otra oportunidad. Por eso él nos odia demasiado. Por eso él de alguna y otra manera está buscando la manera de que nosotros seamos destruidos como él ya lo está. Por eso, iglesia, entendamos que la importancia de estar con la presencia de Dios es tan vital en nuestra vida. Por eso, alabado sea Cristo, en el versículo 21 lo vuelve a recalcar. 20:21 dice: y en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, porque nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y en la mitad de ellos tenían lanza, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. En pocas palabras, de la mañana hasta el anochecer, y del anochecer hasta la mañana, ellos que estaban listos para la guerra. Hay tanta gente que cuando ve lo turbio era así, dice: hoy sí voy a orar. Que cuando viene la enfermedad dice: ahora sí me voy a meter más con Dios. ¿Para qué esperar que vengan todas estas cosas para que tú ores y para que tú ayunes? Alguien dice amén. Los veo serios. Yo ya me voy hoy.
Hay tanta gente que espera hacerlo hasta que vea las cosas tuyas. Ahora sí no, ahora sí, Señor, te voy a buscar hoy, Señor. Ahora sí, pero ¿para qué esperar que vengan las cosas malas, iglesia? Cuando Dios nos está advirtiendo que cuando Él quiere que nosotros que estemos prevenidos, un hombre prevenido, como se dice en el mundo, vale por dos. Un hombre prevenido, nada lo puede espantar. Yo no le tengo miedo al brujo ni al hechicero, nada de ello. He ido a lugares a predicar que a veces llegan a visitarme. Yo le digo, vete de acá, diablo, no me estorbe ni me moleste, que hoy estoy cansado. Llegué una ocasión en Tulum, Quintana Roo, en Chetumal, perdón. Estaba yo cansadísimo. Me acosté, llegamos como a las 5 de la mañana. Me acosté, me dormí. Ya a los minutos, yo miré cómo, llegaron los demonios y me paralizaron. Y yo me levanté y dije, Señor. Yo miraba a los demonios ahí. ¿Sabe? Llegó un momento donde me enojé porque estoy cansado. Y yo le dije, diablo, suéltame. Y no grité tanto, nomás le dije, diablo, suéltame en el nombre de Jesús. Se fueron. Yo dije, Señor, gracias por la autoridad que me has dado. Y es que cuando tú tienes autoridad, no hay nada que pueda prevalecer en contra de ti. Que cuando venga cualquier cosa que el diablo quiera, así le va a decir, diablo, vete de aquí porque conmigo está Dios. Pero realmente Dios tiene que estar con nosotros. Dios tiene que estar con nosotros para poder tener esa autoridad. Por eso Nehemías, que estaba dispuesto a todo por Dios. Por eso él se levantaba y decía, tranquilo, Dios pelea por nosotros, tranquilo, estos hombres no van a poder hacer nada, tranquilo, pueblo judío, Dios nos va a dar la victoria. Por eso dice la Biblia que Dios desbarataba los planes de estos hombres, como que Nehemías tenía ciencia. ¿Cómo es posible de que dice la Biblia que Dios desbarataba, que como que les revelaba? Porque dice la Biblia que dice que ellos se daban cuenta de que ya fueron descubiertos. Cuando tú te metes con Dios, Él te va a dar las armas suficientes y te va a dar la capacidad de poder destruir las tramas del diablo en su nombre. Por eso dice la Biblia que estos hombres trabajaban. Estos hombres, alabados sea Cristo, tenían disposición. Y eso es lo que Dios que está buscando hoy en día, disposición de la gente. Gente que diga, Señor, no importa lo que tenga que orar, pero lo voy a hacer. No importa lo que tenga que hacer, pero lo voy a intentar, lo voy a lograr. No importa, Señor, el tiempo que tenga que estar en tu presencia, pero lo voy a hacer. Escuche, orar, iglesia, levanta en ti muros. Esto es un muro. Y al tú cada día, cuando tú no tenías a Dios, los muros no estaban levantados. Pero en cada momento que tú orabas, que cada momento que tú ayunabas, los muros se fueron levantando. ¿Quién te puede ver del otro lado? Nadie. Puede que haya una balacera, pero ninguna bala podrá traspasar. Y podrán quizás ahí hacer huequitos ahí, pero no prevalecerá y no pasará. ¿Por qué? Porque esto te protege. Y de igual manera, tú al estar con Dios, el diablo podrá tirar lo que quiera, el enemigo podrá hacer cuantas cosas contigo, pero no podrá, porque la protección de Dios estará ahí. La protección del Padre estará contigo 24 horas 7. Por eso la Biblia dice en el versículo 22, dice, también entonces le dije al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas, de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitábamos nuestro vestido, dice la Biblia. Cada uno solamente se desnudaba solamente para bañarse. Era tanto la preocupación y sobre todas las cosas la importancia de ese muro, porque ellos sabían que teniendo el muro levantado, ningún hombre ni un gobernante más podía entrar en ellos, porque sabían que ese muro era representación como su nación. Y dice la Biblia que estos hombres trabajaron fuertemente 24 horas 7, cuidaban el lugar, estaban peleando en todo tiempo. Dice la Escritura que ni aún se quitaban las ropas solamente para bañarse. Solamente se hacían lo que tenían que hacer, los quehaceres que tenían que hacer, porque ellos sabían que había demasiado trabajo.
Pero escucha, voy a terminar con esto. Pero dice la Biblia que ya estaban edificados ya los muros, ya estaban levantados. Pero había algo más, había algo que ellos tenían que poner, ya era una puerta. Y en el capítulo 7 lo vamos a ver que dice la Biblia. Dice, luego que el muro fue edificado, ya estaba levantado todo. Y dice que ya estaban colocados todos. Dice la Biblia que fueron señalados 2 porteros y cantores y levitas, dice. Y le dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Aunque haya gente ahí, cerrar las puertas y traerlas, dice. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. En el 6 dice que cuando Sanbalat y Tobías y Gesem y el árabe y los demás de nuestros enemigos que habían visto que habíamos edificado el muro y que no quedaba en él portillo, que no había puerta todavía, o sea, que sin puerta, sabían que ellos podían ser sorprendidos. La puerta representa de igual manera a muchas cosas que tenemos que cerrar en nuestra vida espiritual. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que cerrar. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que sacar. Hay odio, rencor, resentimiento que tenemos que sacar de nuestra vida para que la obra pueda estar bien terminada en nuestra vida. Por eso en el capítulo 7 vemos que que Nehemías puso a hombres preparados, hombres leales, hombres íntegros a cuidar la puerta. Iglesia, tú tienes que entender esto, que Dios quiere que tú cierres esa puerta y que realmente en ti haya integridad y que realmente en ti entienda de que Dios está contigo. Y si tú sacando el odio, el rencor y el resentimiento, nada contra ti prevalecerá. Ya dejemos de estar batallando con decir que no podemos. Hay tanta gente que dice, predicador, me cuesta. A mí también me cuesta, pero lo intento y me esfuerzo. A todos nos cuesta. Pero de esto se trata, iglesia, de esforzarnos. Por eso Josué se le dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Escuchen. La palabra no temas en la Biblia está escrita 365 veces. Entonces, para cada día de nuestra vida, para el año, hay una palabra que cuando tú te levantas te dice Dios, no temas. Hay una palabra y esa es la cual Dios te dice, no temas. Levántate en el nombre de Jesús y ponte en la línea de batalla y empieza a orar por los tuyos. Empieza a orar por tu casa. Si no lo haces tú, ¿quién lo hará? Si no te preocupas por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, por tu generación, ¿quién lo va a hacer? Tú tienes que levantarte, iglesia. Tú tienes que tomar la armadura de Dios. Tú tienes que pararte firme. Tenemos que ser como esos judíos, dispuestos a todo por Dios. Tenemos que ser como esos judíos en la cual prestemos atención a lo que Dios ha dicho sobre nuestra vida. Si Él lo dijo, Él lo hará. Ponte de pie en esta hora. Espíritu de Dios.